tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos a este espacio de tertulia que ya saben que en esta época de primavera se convierte un poco en el Guadiana, va y viene con todos los compromisos que se van acumulando, con la Semana Santa, con las campañas electorales, pero esta semana la tenemos libre para volver a acompañarles para analizar la actualidad de la provincia. Lo vamos a hacer además en clave económica, en clave empresarial e industrial, porque lo vamos a hacer de la mano de la Cámara de Comercio e Industria de León. Nos acompaña su presidente Javier Vega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Supongo que en este trajín también para la Cámara de Comercio un poco pendiente, ¿no?, de la situación política, del mapa político que queda. Bueno, finalmente. El mundo político es muy importante para nosotros, es el que gestiona los impuestos, sobre todo, es el que gestiona el concepto laboral del trabajador, el concepto laboral de las empresas y nos afecta de forma definitiva. Bueno, seguro que dará tiempo de sobra a comentar eso y a comentar también muchas iniciativas que lleva a cabo la Cámara de Comercio, todo ello de la mano de las dos personas que completan esta mesa de Filandón, nuestra compañera del Diario de León, María Jesús Muñiz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y el jefe de informativos de La 8 León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Como decimos, entramos ya en materia porque son muchos los temas que vamos a poder abordar con Javier Vega, empezando pues por lo más inmediato en cuanto a la actualidad, que era esa cita en el día de ayer, primera vez ese encuentro parlamentario entre España y Estados Unidos, que traía a dos congresistas estadounidenses, un republicano y un demócrata, a León, y que estaba organizado por la Cámara de Comercio junto con el Hispanic Council. ¿Cuál es un poco el balance después de esa jornada y de contar aquí con dos congresistas estadounidenses? Bueno, pues el balance francamente positivo. Nos invita sin duda a plantearnos el segundo encuentro de Estados Unidos, de congresistas y de diputados, políticos y sobre todo de cita para la cuna del parlamentarismo. Tenemos que tener en cuenta que, y siempre lo comento en foros pequeños, si la cuna del parlamentarismo existiera en un sitio, no sé, voy a decir Polonia, que queda lejos, sería un peregrinar continuo. Nosotros tenemos que conseguir que nuestra cuna del parlamentarismo, que es de las cosas más importantes, las democracias en el mundo es la única forma que nosotros entendemos de gestión de la sociedad, la cuna es León. Tenemos que gestionar eso para que el punto de destino de muchísima gente sea León. Nos valga para turismo, nos valga para potenciar el mundo empresarial, las conexiones empresariales entre los distintos países, y por eso digo, tenemos que apurarlo y potenciarlo todo lo que podamos. Y un poco a lo mejor incidir en el futuro en un tinte más económico, es la Cámara de Comercio. Es un mercado además Estados Unidos en el que las empresas leonesas están entrando también con fuerza. Me imagino que es muy interesante, ¿no?, tener este contacto, esta vía. Ayer tuvimos empresas de mucha vocación exportadora. Muy implantadas no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional en 17, 18, 20 países que exportan. Ya tenía un cierto carácter empresarial, pero sí que es cierto que llevamos mucho tiempo intentando preparar este encuentro. Se preparó quizás con un poquito de prisa, y lo que tenemos que hacer es darle, si cabe, que entiendo que sí, un poco más contenido empresarial. Tiene que haber una mesa específica de empresas que ya han exportado, que ya tienen relaciones con Estados Unidos, y empresas americanas que tienen ya relación con España y que nos pueden aportar el modo de hacer, el modo de exportar y el modo de colaborar con el mundo de Estados Unidos en su faceta empresarial. Claro, porque del foro de ayer, ¿qué conclusiones sacamos? Aparte de la foto, que está muy bien porque salen los medios de comunicación y ponemos a León en el mapa, y la cuna del parlamentarismo, como decía. Bueno, pues lo primero que sacamos es que es posible hacerlo. Es posible traer gente que nos aporte. El primer planteamiento era un cierto lobby para tener la relación creada, aunque lo aporten las embajadas, lo aporten las cámaras de comercio, lo aporte la COE, un lobby más directo para poder tener la comunicación directa y poder ir a determinados sitios de Estados Unidos aconsejados y de la mano de gente de allí,
de congresistas que están lógicamente introducidos dentro de su propio país y que, de hecho, ayer los dos que venían del mundo financiero. Su origen laboral era el mundo financiero. Es interesante que tú tengas la posibilidad de llegar allí con tu empresa, saber dónde te puedes instalar, saber si te puedes financiar, saber cómo tienes que constituirte. Todo esto de la mano también de las cámaras, vuelvo a repetir, de las embajadas, que es importante. Esto te da una cercanía más directa al mundo de Estados Unidos. Precisamente las exportaciones, un poco por diablo, es uno de los puntos fuertes, ¿no?, de la Cámara de Comercio, industria en el que se ha volcado mucho. El año pasado la provincia volvió a registrar un récord de exportaciones. Se abre a nuevos países, se abre a nuevos productos. ¿Cómo ve la Cámara esa evolución y cómo lo apoya? ¿Qué planes tiene para el futuro? Bueno, nosotros la exportación es el comercio internacional es uno de nuestros grandes pilares. Llevamos muchos años, la Cámara de Comercio lleva muchos años apoyando a las empresas que exportan. Quizás igual no lo hemos vendido lo suficientemente bien, pero certificados de origen damos muchísimos. Tenemos 35 cámaras de comercio fuera de España. Esas cámaras de comercio apoyan a todos los empresarios. Siempre lo digo, les llevamos de la mano, seguimos su evolución, les ayudamos a instalarse, les ayudamos a vender y después miramos a ver cuáles son los resultados y en qué se falla. Creo que llevamos también 5 años dando unos premios a la exportación y a la innovación exportadora. Las empresas a las que les hemos dado los premios son realmente punteras en exportación, pero punteras de verdad. Eso quiere decir que León tiene mucha capacidad de exportación. Vamos a seguir potenciando el mercado internacional, vamos a seguir haciendo misiones, unas veces directas y otras veces inversas. Las inversas cuesta un poco más de trabajo, pero las directas sí las hacemos. Tenemos convenios con el ayuntamiento, tenemos para potenciar también el mercado internacional, tenemos convenios y programas de Cámara de España, tenemos programas de Europa. En resumidas cuentas, el mundo internacional es uno de nuestros bastiones y una de nuestras mayores aportaciones al mundo empresarial de León. ¿Y hay algún sector en el que habría que incidir más, que tenga más potencial? Porque está como un poco polarizado, ¿no?, el tema de los mecánicos, camiones de equipo. Bueno, al final si miramos los datos estadísticos no mienten. El mundo de los equipos es de lo que más, la maquinaria. Es que tenemos grandes empresas, supongo que se pueden decir las empresas, ¿no? Entonces tenemos empresas como Migueles, que en tema de cable es tremendo, pero tenemos empresas como Tecoy, que encima no está situada en lo que es lo típico, sí, ¿no? Parece que en León o en el Alfoz, no, está situada en Sabero, y que exporta a más de 20 empresas. Tenemos empresas pues como Soltra, que también tiene ya vocación internacional. Tenemos empresas, Láctea San Vicente. Láctea San Vicente está vendiendo a Estados Unidos. Entonces, hay muchas empresas que tienen ese camino abierto. Hay que centrarse en un sector, no, el mundo de agroalimentario, Legumbres Luengo. Legumbres Luengo vende en Estados Unidos. Sí que es cierto, dicen, no, es que no es fácil llegar. Y las cámaras estamos ayudando bastante a que eso se consiga. Pero yo no creo que haya que polarizar. Tenemos que centrarnos en los sectores en los que León tiene, bueno, digamos, lidera, y estamos hablando de bienes de equipo, estamos hablando de agroalimentación, estamos hablando de farmacéuticas y estamos hablando bueno, pues del mundo. Ahora tenemos un nicho ahí grande que es el mundo del metal. Se supone que las nuevas implantaciones en León den la posibilidad de que el mundo del metal, el mundo del acero, el mundo del hierro, el mundo de esas transformaciones del metal nos abran también vías de exportación a Estados Unidos y al resto de los países, claro. No sé qué papel debería jugar León en el famoso eje atlántico tan traído, tan llevado. Parece que ahora nos empiezan a colocar ya como uno de los elementos fundamentales de este eje atlántico y infraestructuras como por ejemplo Torneros, de la que también llevamos años hablando y que no hemos visto prácticamente nada convertido en realidad. Yo no sé qué papel va a jugar León en el futuro en ese eje atlántico y sobre todo
cuál es el elemento fundamental que va a constituir el eje atlántico, qué va a suponer para todo el noroeste de España. Vamos a ver, el eje atlántico ya estaba constituido y por dejar las cosas un poquito en su sitio, lo que se ha conseguido es que el noroeste de la península, es decir, León, Galicia, Asturias, no quedará apartado. Y es verdad que eso se ha conseguido por una iniciativa de la Plataforma del Atlántico Norte, que fue muy reivindicativa, y entendemos que está semi-conseguido, ya estamos considerados el corredor, o sea, la variante, digamos, del corredor del eje atlántico ya se ha conseguido. Pero León, dentro de ese corredor, dentro de ese eje, está llamada a ser el punto neurálgico que una Galicia, con toda la meseta, que una Galicia, Asturias y el sur, con el resto de España, no podemos quedar aislados, y con el resto de Europa. Me parece que el punto neurálgico del que disfrutamos igual no está lo suficientemente aprovechado y tenemos la posibilidad ahora, si las inversiones se realizan, sí, pero sean torneros o no sean torneros, hay que hacer las inversiones necesarias para convertirnos en el punto de reparto. Las grandes empresas ya se está viendo, se están situando aquí, sus grandes almacenes distribuidores, ya hay muchas que los están situando aquí. Supongo que algo indicará, ¿no? que entienden que León va a ser el punto neurálgico de reparto de la zona noroeste de España y de conexión con Portugal y con el resto de Europa, e incluso con el corredor mediterráneo. Con respecto a torneros, yo creo que torneros tienen que desarrollarse, pero que no se nos puede olvidar que hoy las empresas están situadas en el polígono de Villadangos. Seguro que lo que voy a decir no sé si todo el mundo lo va a entender bien. Yo no digo que no a torneros, pero lo que sí digo es que si nos van a hacer un ramal ferroviario a Villadangos, vamos a aprovecharlo. Todavía hay 500.000 metros cuadrados allí. Las grandes empresas se están situando allí. Torneros necesita también iniciativa privada, por supuesto pública, por supuesto hay que realizar y llevar a cabo esas infraestructuras, pero juntamente con eso necesitamos iniciativa privada. Hagamos tornero, pero no nos olvidemos de lo que ya tenemos, que es Villadangos. La dispersión hay veces que no es buena. Claro. Además de presidente de la Cámara, por su actividad y otro tipo de representación empresarial que ostenta, sigo muy de cerca el tema de la obra pública, ¿no? Hablando ahora de infraestructuras y de torneros. Durante todos estos años, durante la recesión, esta especie de recuperación, la obra pública se ha paralizado prácticamente. No sé si observa recuperación, si cree que ya debería incidirse en ese punto, si eso nos puede provocar un retraso importante. Vamos a ver, estamos en el momento en el que la inversión es fundamental. Pero ya no solo inversión en hacer una autopista nueva, una autovía nueva, una carretera nueva, sino en mantenimiento. Tenemos un grave problema de mantenimiento. ¿Las carreteras se han mantenido? Pues sí, pero yo creo que no con la solvencia que se deberían de haber mantenido. Se debería de haber invertido más, y desde luego ahora necesitamos hacer inversión en obra pública. Vamos a repetir lo de que llevamos repitiendo tantos años, la de Valladolid hay que hacerla. Lo que también soy consciente, y creo que tampoco está de más decirlo, no da para todo. No se pueden hacer todas las carreteras, no se puede hacer el otro día escuchaba yo, la de La Baña. Pues sí, efectivamente, necesitamos una carretera en La Baña, pero igual esa es muy prioritaria, porque la forma, o sea, el mundo pizarrero, que es de los de más exportación, también de León, necesita unas infraestructuras para poder poner esos bloques, esas pizarras en los puertos, y el ir por esas carreteras es tremendo. Entonces, lo que sí que hay que hacer es priorizar. Si no da para todo, yo lo que pediría es que los políticos, los que hay o los que vengan, que racionalicen el dinero, y que las infraestructuras son tremendamente importantes, y es lo que genera, primero, fijan población, generan riqueza, generan empleo, pero
que prioricen cuáles son las más importantes. Y hay veces que no son las más importantes las más demandadas. Hay veces que son importantes las que más riqueza pueden generar y las que más pueden acercar el mundo de la producción, el mundo de la empresa a sus puntos de destino. En esto de las infraestructuras, los políticos tienen en sus manos la concesión del dinero necesario para desarrollarlas. En el panorama que vivimos actualmente, después de unas elecciones generales que han dejado el mapa político en España como lo han dejado, a la espera de futuros pactos que decidan el gobierno de este país, y con unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina también, con no menos incertidumbre de cara a las perspectivas de lo que pueda resultar de las urnas. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué les piden a los partidos políticos, a los muchos partidos políticos, que cada vez son más los que hay en este país? Bueno, pues lo primero, y creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo todos, da igual empresarios que trabajadores, que sindicatos, que sociedad en general, estabilidad. Necesitamos estabilidad, necesitamos confianza, necesitamos que el comprador de un piso o el comprador de unos zapatos tenga seguridad, tenga confianza, sepa lo que va a pasar. Necesitamos seguridad jurídica y seguridad institucional. No podemos depender de que mañana los pactos se cambien y que el gobierno dure medio año y que los impuestos cambien. Eso no puede ser. El mundo de la empresa, el mundo del trabajo, el mundo de la generación de riqueza necesita estabilidad jurídica, necesita estabilidad laboral, necesita estabilidad en impuestos sobre todo. Tenemos que saber lo que hay que pagar y desde luego hay que bajar los impuestos. Mi gran petición es la de racionalización de los impuestos. El querer recaudar más a lo poco, a las pocas empresas, yo creo que generan mucho menos que recaudar menos a muchas más empresas y a muchas empresas que se pueden instalar en León. Yo la prueba, bueno, pues la tienes en Irlanda, tienen un tipo de impuestos sobre sociedades mucho más bajo y la verdad es que van como un tiro. No estoy pretendiendo que se baje el tipo de impuesto de sociedades a un 12%, pero lo que no se puede hacer es pretender, sin más, subir los impuestos para generar más. Cuando se gana se puede pagar, pero cuando se gana poco no se puede pagar. ¿Hacia dónde cree que debería mirar Pedro Sánchez para crear un gobierno estable? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? No, en tema política no nos pronunciamos. Tiene que mirar a quien le dé estabilidad. Si la estabilidad se la da lo dicho de Ciudadanos, hombre, lógicamente pues parece que me fastidia, ¿no? Pero tampoco quiero ponerme tan de perfil. Yo sinceramente prefiero que un pacto con Ciudadanos razonable, que da estabilidad y que sea de una legislatura completa. El estar en manos de alguien que tampoco tienes la mayoría suficiente como para poder gobernar, parece que da un cierto respeto y que no sé si va a ser del todo bueno, no lo sé. Yo preferiría claramente que el pacto fuera hacia Ciudadanos, bueno, pues porque sí habría una mayor estabilidad para toda la legislatura. En el tema, hablando un poco del tema de la economía leonesa, ¿no?, de la evolución en general, según los últimos informes económicos, hasta hace muy poco estábamos a la cola de crecimiento de la comunidad, hasta hace muy pocos trimestres. Teníamos un futuro muy negro en la provincia, el empleo bajaba porque se va la gente y tal, y de repente en estos últimos 3 trimestres, según esos informes, tenemos uno de los crecimientos más dinámicos de la comunidad y buenas perspectivas. ¿Cómo se explica? No sé, como empresario, si percibe ese cambio o cómo se explica. Se percibe. Yo creo que el mundo empresarial leonés está esporpollando, permitidme la expresión, ¿no? Somos el carácter leonés, hay veces que es muy pragmático, pero hay veces que es muy pesimista. Y yo tengo la sensación de que ahora mismo el empresario leonés, que es muy emprendedor, tiene mucha iniciativa, está viendo que se puede vender fuera, está viendo que se puede instalar en León. Hay empresas que se instalan en León, hay empresas que al albur de esas nuevas empresas se crean otras. Seguimos teniendo problemas, muchos,
muchos. Tenemos un problema de tamaño de las empresas tremendo, pero que León está creciendo, que León tiene potencial, que León tiene posibilidades, que tenemos unos sectores muy asentados, de gran crecimiento, pero me da igual el tecnológico, me da igual el agroalimentario, me da igual el farmacéutico, me da igual el de bienes de equipo. Tenemos sectores muy asentados. De hecho, como decíamos antes, las estadísticas lo indican, ¿no? Y estamos creciendo y baja el paro. Y bueno, tenemos que ser moderadamente optimistas, aunque tengamos las incertidumbres que tiene todo el país y que tienen todas las comunidades ahora mismo. Claro, sí, sin embargo, en el tema de empleo, el crecimiento del sector terciario, la precarización del empleo, la rotación de los contratos y la dificultad de trasladar ese crecimiento y ese optimismo a los salarios de los empleados parece que está costando, ¿no? Ya, has entrado sin quererlo en un tema que a mí me preocupa mucho, y es que es el de la cualificación profesional. No todo es subir salarios. Si hay que subirlos y cuando se pueda se suben. Como bien decías antes, yo pertenezco a un sector en el que todo el mundo cobra más del salario mínimo, en el sector de la construcción. La precarización no hay porque no hay trabajadores. O sea, no encontramos albañiles, pero tampoco encontramos gente para formar. La gente no quiere ser albañil, la gente no quiere ser encofrador, la gente no quiere dar yeso. Eso es una realidad que tampoco sé si se va a entender muy bien, pero se está convirtiendo en un drama, pero se está convirtiendo en un drama a nivel nacional. Nosotros ahora tenemos mucha relación con el mundo de la formación. Llevamos desde junio del año pasado a más de 4.000 horas dadas de formación. Para una cámara como la de León es un montón de horas. Llevamos formados, pues igual te hablo de 400 y pico chavales de garantía juvenil. Nos cuesta trabajo llenar los cursos. Es un peregrinar de las personas de la cámara para que esos cursos son gratuitos, son para chavales de 16 a 29 años. Pero hemos tenido que suspender algún curso en Burgos en concreto porque no juntamos a 5 para darles la formación de albañiles. Estamos dando en León un curso de cocina. Se apuntaron más de 200, quedaron en 20, bajaron a 17 y estamos en 13. Tienen trabajo, hombre, voy a atreverme a decirlo, tienen trabajo seguro cuando ese curso se termine, porque los restaurantes ya nos están llamando, mándame 4, mándame 3, por favor que les entrevistamos ya, tienen trabajo y no somos capaces de llenar los cursos. Seguro que alguna culpa la tenemos. Seguro que no lo estamos vendiendo bien y me parece bien el poder transmitir esto públicamente para que la gente se apunte a los cursos. Pero hay un problema por detrás, que es que estando de acuerdo con que hay mucho contrato precario, estando de acuerdo, hay veces que también lo que falta es la intención y el interés de adquirir una formación que te permita una cualificación empresarial y profesional, por eso digo que con todo es mejor tener un contrato, aunque sea precario, y digo precario por el importe que se cobra o porque es un contrato temporal, no de explotación, no de estar dado de alta 5 horas y trabajar 12, sino que hay trabajos temporales y en mi sector no queda otra. Cuando se acaba la obra se acabó. Pero ahora tenemos problemas y tenemos que llamar a gente de fuera, vienen muchos portugueses, vienen mucha gente de búlgaros muy asimilados al mundo del pladur y bueno, yo creo que no es tanto el que todo sea precario como que nos falta un concepto de formación y de implicación de las empresas y de los chavales en el mundo de la formación y de la cualificación. Tenemos que hacer aquí un alto en el camino porque hemos ya superado el ecuador del filandón, así que una breve pausa muy rápida y enseguida regresamos para seguir charlando con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León. Hasta ahora mismo.
Continuamos en el filandón charlando con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, con Javier Vega, analizando la situación económica y empresarial de la provincia. Hacíamos una pequeña visión general en la primera parte del programa de cómo está esa situación, de cómo van evolucionando diversos factores. Yo quería preguntarle ahora, para iniciar esta segunda parte, por el futuro, por cómo se ve ese desarrollo de la economía leonesa cuando se empieza a hablar de una nueva posible recesión o desaceleración. Bueno, aquí los términos van cambiando, a veces también según cómo se utilicen desde el punto de vista político, que empieza también un poco a convertirse en arma arrojadiza a veces entre los partidos, hablar de esa posible desaceleración de la economía. No sé si eso se ve en el horizonte, si de momento ahí se mantiene el optimismo que hablábamos de ese crecimiento que está experimentando la economía leonesa. No sé cómo se ve el futuro a corto o medio plazo. Yo por principio en este tema de crecimiento y de evolución y de futuro de León soy optimista. Si analizamos las previsiones de los distintos estamentos que nos dan sus cifras, estamos en una previsión muy por encima de Castilla y León, estamos en una previsión por encima de España incluso, estamos dentro de la comunidad, después de Valladolid, creo que nosotros tenemos una previsión de un 2,6 de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? No estropearlo. Y tampoco, si se está vendiendo, si es que el año de 2018 en exportaciones ha sido un año récord, si en creación y en generación de empleo también ha mermado el paro sustancialmente. Hombre, no invoquemos a la recesión, que no nos hace falta. Vamos a ver, desaceleraciones siempre se dan y puedes tener un año en el que creces más, otro año en el que creces menos, pero hombre, el pensar que va a venir otra crisis del calibre de la del 2008, yo creo que no tiene sentido el pensarlo, ¿no? Y no quisiera yo, si viene, negarla sistemáticamente, que yo creo que eso nos trajo unas consecuencias no muy buenas. Pero yo ahora ni está ni se la espera. Sin descartar que haya correcciones. Pues a ver, en España el tema político, el tema electoral, estoy seguro que nos hace un poquito de daño. Entonces las posibilidades de crecimiento creo que se merman. Los inversores, el dinero es muy miedoso. Entonces, para que se produzcan inversiones se tiene que dar lo que decía antes, una estabilidad, una confianza, una seguridad jurídica. Si eso se da, los inversores, España es un buen país, España es un país seguro, España es un país que atrae a los inversores. No los tropeemos. Y si no los tropeamos, seguro que el año 2019 va a ser, o lo que queda el 19 y el 20, una vez que haya la estabilidad necesaria, van a ser buenos años. A mí sí me gustaría que analizara una cosa. León es la provincia que tiene más autónomos de Castilla y León. Es un sector tradicionalmente muy fuerte. Aquí durante la recesión muchas personas se hicieron autónomos más por necesidad que por vocación. Y en los últimos años de la recuperación el número de autónomos baja constantemente se pierden negocios, se cierran negocios. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo lo analiza? Pues fíjate, ahí yo creo que tiene mucho que ver el mundo del cierre de los negocios. El mundo de los negocios está cambiando, el mundo del comercio está cambiando. Nos tenemos que ajustar. Si volvemos otra vez a las estadísticas, no sé si el 54% en un entorno de eso de empresarios de León no tienen trabajadores. Esos son autónomos. Yo creo que las empresas van creciendo y lo que antes era un trabajador por cuenta ajena se ha convertido en muchos casos con el paro en un autónomo. Ha pedido el paro de una vez y se ha convertido en un autónomo. Eso creo que se está normalizando. El que el mundo de los autónomos disminuya no tiene por qué ser malo. Lo que sí es malo es que disminuya el mundo de los negocios. Y el mundo de los negocios disminuye porque, con todo lo positivo que quiero ser, tenemos muchas carencias. Tenemos muchas carencias y tenemos muchas carencias burocráticas. Es muy difícil mantener una empresa. Es muy difícil cumplir la normativa fiscal.
es muy difícil cumplir la normativa laboral, es muy difícil cumplir el compliance, o el cumplimiento en castellano, ¿no? Es muy difícil cumplir con las normas de consumo. Ahora el que tenga 2 trabajadores tiene que estar preocupado de que firmen cada vez que salen, cada vez que entran. Hombre, yo no sé para las multinacionales si eso les cuesta trabajo, supongo que no, porque es poner 4 aparatitos más en sus puestos, en sus centros de trabajo. Para el trabajador que anda, que tiene o para el empresario autónomo que tiene 2 trabajadores y tiene que ir a 3 sitios en el día, me parece un drama. Es muy complicado. Entonces, sí que es cierto que hay veces que la propia burocracia desanima a tener el negocio abierto, porque es mucho trabajar para poco rendimiento. Si vamos a lo que decíamos antes del mundo del comercio, el mundo del comercio bueno, pues está cambiando, y no sé si nos estamos acostumbrando, pero no sé si estamos asimilando el cambio, Yo tengo mis dudas. Necesitamos hacer cambios, pero necesitamos hacer cambios urbanísticos. Cada vez que tengo ocasión lo pido, y se lo pido a los políticos. No podemos empezar, que ya lo estamos viendo, ciudades que su fisonomía está cambiando totalmente. Locales vacíos, de cada 10 ya yo creo que hay 4 o 5 vacíos. Eso no puede ser, hay que darle una solución. Y la solución, ¿por qué pasa? Bueno, pues que nos pregunten a los que nos dedicamos a eso. ¿Qué podemos hacer? Pero tiene que ser con un cambio urbanístico. Los cambios urbanísticos son lentos. Pongámonos a ello. A ver qué hacemos con esos locales, a ver qué hacemos con esas oficinas, porque donde antes había 3 dependientes, ahora hay 1, y con un ordenador y con una venta online. Aprovechemos que tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros productos a todo el mundo, y metámonos dentro de la venta online, pero no cerremos el comercio de proximidad. El comercio de proximidad es necesario, y es necesario en todas las ciudades, y es que les da vida. Entonces, todo esto hace que el mundo laboral esté cambiando, y que nos estemos, repito, acostumbrando a ese cambio, pero no asimilando el cambio. Una de las palabras clave en estos últimos tiempos es despoblación, y el buscar estrategias que permitan combatir este problema creciente, y en la provincia de León pues más que en otras muchas. Y unas de las patas a las que los políticos siempre recurren son los empresarios. Hace falta crear empleo para que la gente no se vaya de los pueblos, se pueda trabajar en los pueblos. Pero claro, me imagino que las condiciones y las circunstancias en las que se podría constituir ahora mismo una empresa en un pueblo de la montaña leonesa no serán demasiado fáciles para un empresario, ¿no?, que quiera prosperar. No son fáciles. La despoblación, si tú quieres que un sitio no tenga habitantes, le quitas los servicios, le quitas el empleo, le quitas las escuelas, y se acabó el pueblo. Entonces, para que eso se recupere, ¿qué hay que dar? Hay que dar servicios, y los servicios los da la administración. Hay que dar formación. La formación tiene que ir, cuando menos, patrocinada por la administración, y después, efectivamente, hay que dar empleo, y eso es cosa de los empresarios, pero se tienen que dar todas las cosas. Y claro, ante la disyuntiva de dónde montar una empresa, pues la lógica es donde más fácil sea, no en un sitio en el que tú tienes que presentar todas tus declaraciones de Hacienda por internet y no tienes banda ancha. Se necesita o que esas empresas no presenten los impuestos por internet, o que el internet llegue. Entonces, es muy complicado el que con una orografía, más como la leonesa, la orografía leonesa es muy complicada, el llevar la banda ancha a todos los pueblos es que es muy difícil y muy costoso. ¿Hay que hacerlo? Vamos, sin ninguna duda, porque encima legalmente tú tienes o sea, todas las comunicaciones que te vienen de la administración te vienen por vía internet. Si no lo tienes, no te pueden llegar, no te enteras. Y al empresario hay que primarle para que se ponga ahí. Tiene que tener algún tipo de bonificación. Si tú te instalas en una población que tiene menos de tantos habitantes, o que está alejada de tal, pues tendrás, no sé si en el impuesto sobre sociedades, no sé si en los seguros sociales, no sé, pero algún instrumento hay que proporcionar a ese empresario que tiene vocación rural para que se instale. No puede ser que al empresario
todos tengamos las mismas posibilidades. Pues hay algunos que lo tienen más fácil y otros lo tienen más difícil. Al que lo tiene más difícil hay que primarle el que se mantenga allí o el que se instale allí. Nos hablaba antes de, perdón, de las dificultades que tienen para encontrar jóvenes para formar, de las dificultades que tienen las empresas para encontrar jóvenes. Una de las iniciativas en las que ha puesto yo creo que más ilusión como presidente de la Cámara son las ferias del empleo, que las han hecho ya en León y en Ponferrada. No sé si tiene previsto seguir haciéndolas, Sí, qué sí, resultados sí. han tenido. Bueno, ahora ahora es cuando hablo yo de mi libro. Y por supuesto, las ferias de empleo es una de las dos que hemos hecho, es de las cosas que con más orgullo llevamos. La primera feria de empleo, que la hicimos en el Espacio Vías, pasaron más de 600 personas, se recogieron más de 650 currículos, había gente que los presentaba en varios sitios, se inscribieron más de 277 chavales de garantía juvenil, que son chavales entre 16 y 29 años, que no tienen formación o que acaban de terminar sus estudios y no tienen trabajo. Generamos más de 45 empleos con más de 600 ofertas de empleo. Y uno de ellos, que también a mí me genera un cierto orgullo, de una persona con discapacidad. La que hicimos en Ponferrada generó más de 39 empleos, más de 400 personas pasaron por allí, se nos quedaron pequeños los espacios en los dos. Y ya tenemos previsto, y ahí sí que os tengo que pedir apoyo, pero no para la Cámara, sino para los chavales y para las empresas, para que el día 13 de junio, haremos la segunda feria de empleo en el Bierzo. La haremos en el Museo del Ferrocarril y queremos hacer algo, bueno, pues con mucha presencia. ¿Pero qué necesitamos para eso? Implicación de las empresas. Las empresas tienen que estar, tienen que gastarse un dinero, que es muy poco, porque lo ponemos casi todos nosotros, y nos lo paga Europa, o sea que no es que salga de nuestros pecunios, nos lo paga Europa. Entonces aprovechemos eso, que las empresas se impliquen, que pierdan ahí ese día o esas horas para ofrecer, para ver qué pueden ofrecer a los chavales. Que los chavales se impliquen, que vayan, que preparen sus currículums, que hagan entrevistas, que tengan bueno, que conozcan lo que son las empresas, a qué se dedican. Y después, implicación de las administraciones. Tienen que colaborar con nosotros. Y lo están haciendo, en honor a la verdad lo están haciendo. Hay un 8,9% que tienen que pagar las administraciones y siempre participan, y después todo lo que es la mesa de garantía juvenil también participa, pero tienen que implicarse mucho, tienen que hacerse visibles en las ferias de empleo. Y después vosotros, los medios tenéis que darle publicidad, tenéis que darle, vender la excelencia de las ferias de empleo. Por eso, vuelvo a repetir, segunda feria de empleo del Bierzo, primera de este año, el día 13 en el Museo del Ferrocarril, y la segunda feria de empleo de León, el día 21, a las puertas de las fiestas, ese viernes, y ya queremos hacerlo no a lo grande, sí, pero con mucha presencia en un sitio fantástico que tenemos en León, que es el Palacio de Exposiciones. Os invito a que cada vez que podáis y cada vez que tengáis ocasión vendáis las ferias de empleo, porque de verdad que son buenas. El generar con una feria de empleo 40 trabajos o a 40 chavales que de estar en el paro pasan a tener la posibilidad de trabajar, a mí me parece más que importante. Y estoy de acuerdo contigo, es una de las cosas en las que más ilusión hemos puesto, junto con el mundo de la inclusión de las discapacidades. Nos hemos puesto dentro de nuestro decálogo de medidas del inicio de la legislatura de la Cámara, también la inclusión, la integración de los chavales con una cierta discapacidad. Hoy, y no puedo por menos que decirlo, se está abriendo un supermercado en el Puente de Arente, que yo debería estar allí, pero bueno, creo que ha ido el secretario general, entonces nos repartimos, pero que está atendido por
personas con discapacidades, con capacidades distintas, porque están trabajando exactamente igual que yo o que tú, pero en otras funciones. Entonces, a mí me parecen iniciativas que hay que venderlas, hay que difundirlas, porque son realmente generosas por lo escasas y desde luego muy inclusivas dentro de lo que es el mundo empresarial. No está usted, pero está la 8 León allí también cubriendo esa inauguración, así que suplimos lo celebro. Ha mencionado que cuenta con fondos europeos la celebración de estas ferias. Y es que hablamos de las elecciones generales que han pasado, hablamos de las elecciones municipales y autonómicas que vienen, y a veces nos olvidamos un poco de que también se celebran las europeas. Y no nos damos cuenta a lo mejor de la importancia que pueden tener por la influencia que tienen. Da la sensación de que la gran parte de las ayudas que llegan para diversas iniciativas vienen de Europa, o bien directamente o a través de Junta o de Gobierno central, pero que están canalizando fondos europeos. Supongo que nos jugamos mucho y a lo mejor pues eso, el ciudadano de a pie no es consciente o no somos conscientes de todo lo que se puede decidir, ¿no? Desde la PAC hasta pues eso, ayudas puntuales a una feria de empleo. Pues fíjate, te voy a decir, para nosotros como Cámara León, el que mañana nos quitaran los fondos, como tú bien decías, directos o indirectos, para los programas formativos, sería catastrófico. Nosotros tenemos el Plan Integral de Cualificación y Empleo, el PICE, que es una también de nuestros bastiones en formación, y eso viene todo de Europa. El tema de las ferias de empleo viene de Europa. Bien es cierto que te viene vía Cámara España, que te lo regula, que te lo dosifica, pero son todos fondos europeos. Hay algún fondo europeo que nos llega vía Junta de Castilla y León, que también tiene origen en fondos europeos. Entonces, el estar en Europa me parece, bueno, yo no me planteo el no estar, ¿no? Pero aún así tiene más importancia el estar bien representados en Europa, el tener una fuerza suficiente para poder pedir fondos, para que nos puedan asignar fondos a nosotros. Es como el tema del eje atlántico. El eje atlántico no depende, o los corredores no dependen de España única y exclusivamente, depende de que Europa nos dé el dinero para hacer ese ramal del noroeste ibérico, ¿no? Entonces, Europa es fundamental. Pero, hombre, no voy a decir tan importante como el alcalde que tengamos, pero sí que es muy importante de cara, sobre todo, a los fondos y a la interrelación del mundo de las empresas y la exportación a Polonia o Alemania o la importación de Francia. Nos queda tiempo para una última pregunta brevemente. Pues hablando de los jóvenes, que hemos hablado mucho y es un tema que sé que le preocupa, ¿cómo es posible que después de tanto debatirlo, cómo es posible que las empresas no encuentren los trabajadores que necesitan y los jóvenes tengan un problema enorme de empleabilidad? Si yo supiera cuál es la contestación, te puedo asegurar que lo adoptábamos. Este es un problema que se ha debatido en Madrid. Nosotros desde León y desde Castilla y León, sobre todo en el sector de la construcción, lo hemos trasladado a Madrid y nos cuesta mucho trabajo. No sabemos por qué es. Hacemos campañas, intentamos publicitarnos, intentamos vender. Vamos a ver, el sector de la construcción, y vuelvo al sector de la construcción, es un sector con futuro. Seguro que el comercio podemos hacerlo en China, el forjado no lo podemos hacer en China, tiene futuro el sector de la construcción. Pues entonces yo diría a los jóvenes, formaros en el sector de la construcción, que estamos dispuestos a formar chavales, gruistas, albañiles, carpinteros. Yo no sé si hay que recuperar las antiguas escuelas de formación profesional. En vez de tantos universitarios. Pues sí, y la formación profesional dual. Pero eso, que no hacemos más, que no se nos cae de la boca la formación profesional dual, si no hay implicación en las empresas y en los trabajadores, no lo podemos conseguir. Siento tener que cortarle, pero se nos va el tiempo del filandón. Muchísimas gracias, Javier Vega, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y gracias a María Jesús, a Germán, gracias a todos ustedes. Les recordamos que los 2 próximos miércoles no tendremos filandón, pero sí tendremos espacios electorales con entrevistas, con el debate que celebrará esta casa con los 6 candidatos de los partidos que ahora mismo tienen representación al Ayuntamiento de la capital. Los espacios electorales sustituyen esta cita que volverá después de las elecciones. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.